Este programa trata de una entrevista a la biógrafa de Elena Garro, la doctora Patricia Rosas Lopategui, que ya está con nosotros en esta sala de Zoom y que le agradezco por toda su disposición y el cariño para estar aquí con audiencia de escritores y escritoras que nos siguen y público en general a través de nuestra página. Y también se encuentra con nosotros la doctora María Dolores Bolívar. Ella es originaria de Hermosillo, Sonora. Y bueno, pues acá estamos en tu tierra, querida. Me da Sí. mucho gusto poder contar contigo. Y bueno, pues para nosotros, como les platico en un inicio, este es el marco de nuestro sexto coloquio internacional de mujeres escritoras. Este coloquio tiene como objetivo difundir las voces que nunca han tenido una posibilidad de poderse expresar. Es un espacio seguro, de respeto para todas ustedes, así es que me ha dado mucho gusto que se han inscrito desde Turquía, desde Sudamérica, Argentina, Nueva York y desde todo México. Ya están sumándose cada día más a este evento que ya viene en el mes de marzo y que nos complace también recibir sus composiciones acerca de Elena Garro, de lo que les inspira en su vida. Me da mucho gusto, de verdad. Y bueno, para iniciar nuestro programa, voy a leer la biografía de nuestra querida Patricia Rosas Lopategui. Bueno, ella nació en Tuxpan, Veracruz, México, 1954. Ella es profesora en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Como biógrafa de Elena Garro, ha publicado Yo solo soy memoria en 1999, Testimonios sobre Elena Garro en el 2002 y el asesinato de Elena Garro en dos ediciones, 2005-2014. Compiló por primera vez las piezas de Elena Garro en Obras Reunidas 2, Teatro 2009 y su poesía inédita en Cristales del Tiempo, libro impreso en México y España en el 2016, 2018 y 2023. Su trabajo más reciente sobre la autora consta de 2 volúmenes, Diálogos con Elena Garro del 2020. Asimismo, ha estudiado y reunido el legado de Carmen Mondragón en Nahui Olin, Sin principio ni fin, Vida, obra y varia invención, y el de Guadalupe Dueñas en sus obras completas en el 2017. Su interés por reconocer las innovaciones de 10 escritoras mexicanas del siglo XX la llevó a conformar la serie Insurrectas, de la cual ha empezado a circular 4 tomos bajo el sello de Gediza. Muchísimas gracias, mi querida Patricia. Te cedo el micrófono para que puedas dar un saludo a nuestros amigos. Muchísimas gracias, Odette. Es un verdadero placer para mí estar aquí contigo en este inicio del sexto coloquio internacional dedicado a las escritoras mexicanas. Y saludo muy, muy cordialmente a todos, a todas y a todos aquellos que se están sumando en este día para recordar, para celebrar el legado de Elena Garro. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias, Odette. Muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, pues ahora voy a presentar a otra gran amiga, Garriana, como decimos nosotros, y es el nombre que nos da Patricia. Y voy a leer parte de su biografía. Ella es María Dolores Bolívar, escritora, periodista y académica, licenciada en Ciencias Políticas por San Diego Universidad y con maestría y doctorado en Literatura y Estudios Culturales en California, con especialidad en literatura mexicana y teoría de la crítica. Es docente de San Diego, en donde colabora con el Departamento de Español y Portugués en la formación de intérpretes, traductores y imparte los cursos conducentes a la obtención del Certificado de Estudios Profesionales en Español. Ella es originaria de Hermosillo, Sonora, México. Creció en la ciudad y donde estudió en el Liceo Franco Mexicano. Realizó estudios de ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Fundó un taller de creación literaria y los jueves literarios en Ensenada, Baja California, en coordinación con la Universidad Autónoma y la Dirección de Cultura del Estado de Baja California. Como periodista cultural, bueno, pues ella trabajó en Zacatecas, donde se desempeñó como editora y reportera del periódico Imagen, La Llovizna, Mi Pueblo,
y fundó la columna crítica La Ruda, que originó la publicación electrónica Olas Civiles. También escribió para los suplementos en español del Diario de San Diego, Unión, Enlace y Hoy. Su trabajo académico y periodístico ha sido publicado por Texto Crítico, Casa de las Américas, Olas Civiles, Peregrinos, y sus letras Opera Mundi, Mundana, Replicante, Praxis, La Libreta de Irma y Culturador. Es autora de los libros Río para después, El Mar, Poesía, Mudanzas, Empacar lo que no esté roto, Narrativa, y contribuyó al volumen Testigos de las Ausencias, cuentos y relatos de escritores de la diáspora mexicana, de José Mario Martín Flores y José Salvador Ruiz. Y bueno, pues en el 2020 obtiene una beca para realizar estudios en el campo del libro artesanal. Pertenece a la Asociación de Artistas del Libro de San Diego, California, y también obtiene el certificado en museología por San Diego. Y pues bueno, ella es una artista completa, una poeta, escritora, periodista, que le damos un fuerte aplauso también a María Dolores. Adelante, María Dolores. Muchas gracias, Odette, por tu invitación y por el lujo de estar tú y yo hablando con Patricia Rosas Lopategui, yo le digo que es la arqueóloga de las escritoras mexicanas y probablemente tenga muchísima información acerca de las latinoamericanas también. Patricia conoció de primera mano a Elena Garro, entonces al darle la mano a Patricia, le estamos dando la mano a Elena Garro. Así que es un honor para mí entrevistarla. Claro que sí. Qué maravilla poder estar hablando de Elena Garro, de lo cual hay mucho por decir y hay mucho que todavía se desconoce. Y qué mejor con unas especialistas como las tenemos el día de hoy aquí. Y de Elena Garro precisamente trata esta entrevista. Voy a iniciar con una serie de preguntas a nuestras invitadas de honor y vamos a empezar con Patricia Rosas Lopategui. Precisamente, querida Patti, ¿cómo y dónde fue ese encuentro personal con Elena Garro? ¿En qué condiciones tú encuentras a Elena? Bueno, pues esa es una pregunta muy amplia, pero voy a tratar de hacer una síntesis. Primero, me encontré con Elena Garro a través de la literatura, a través de los recuerdos del porvenir, en 1977. Yo ya he comentado este dato, que yo estudiaba letras españolas, así se llamaba la carrera, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, y tuve la gran fortuna de que contara yo en aquel momento, o mi grupo éramos unas cuantas estudiantes. El Tecnológico de Monterrey es una institución que se especializa en carreras principalmente de ingeniería, ¿no? Pero como también es un instituto de humanidades, pues tienen esta carrera de letras españolas, letras inglesas y ciencias de la comunicación. No sé si ahora tengan otras carreras más, pero ahí tuve la fortuna de que mi profesora, que era muy joven, también egresada del TEC, había leído Los Recuerdos del Porvenir y ella nos incluyó esta novela en el Seminario de Literatura Mexicana, lo cual era totalmente inusual, ¿no? Porque en 1977 Elena Garro estaba totalmente desacreditada, marginada, desterrada de la vida cultural, política, social mexicana, vivía los peores años del destierro en Madrid, en el hambre, en la miseria, en la soledad, al lado de su hija Elena. Entonces, fue muy inusual, ¿no? Que esta profesora, pero como era joven, y también yo creo que por ser en Monterrey y no en la Ciudad de México, atribuyo yo a que ella haya leído Los Recuerdos del Porvenir como estudiante y después como profesora la haya incluido en nuestro seminario de literatura. Entonces, ese fue mi primer encuentro con Elena Garro. Y fue realmente un encuentro deslumbrante porque yo quedé desde ese momento atrapada completamente en el mundo
de Elena Garro, ¿no? Descubrí a una autora muy diferente a todo lo que estábamos leyendo o todo lo que yo había leído en cuanto a literatura hispanoamericana, ¿no? Y mexicana. Una escritora que ponía en tela de juicio el triunfo, entre comillas, de la Revolución Mexicana, que abordaba el tema de la guerra cristera, que era un tema tabú, que por décadas fue un tema tabú, la manera en que manejaba el tiempo, la memoria, el análisis que ella hace de la condición femenina, ¿no? Entonces fue para mí realmente un descubrimiento extraordinario y desde ese momento quedé atrapada en el mundo de Elena Garro. Y desde ese momento se convirtió en mi proyecto de vida, ¿no? Después, en 1980, yo me fui a vivir a la Ciudad de México y ahí con el propósito precisamente de seguir trabajando o de comenzar a trabajar la obra de Elena Garro. En aquel momento yo no tenía la más remota idea de qué sucedía con Elena, dónde estaba, no sabía que estaba desterrada, no sabía absolutamente nada, porque no había noticias. Tenemos que ubicarnos que en 1977 y en Monterrey, que no estaba yo en la Ciudad de México, pues las noticias eran precarias, ¿no? Y Elena estaba desterrada, desde el 68 había sido desterrada, había sido prácticamente extirpada de la vida cultural mexicana. Entonces no circulaban datos, no había noticias de qué había sucedido con ella. Yo decía, ¿quién es esta escritora, no? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su trayectoria? Y esto, poco a poco, obviamente, fui descubriéndolo. Primero, mis primeras noticias las fui encontrando cuando trabajé en mi primer trabajo, ya egresada de la carrera, en el Tecnológico de Monterrey, en la unidad Querétaro. Ahí fue como empecé a encontrar ciertas pesquisas y ya después al trasladarme a la Ciudad de México, pues claro, había un poco más de noticias gracias a Gustavo Sainz, que era el director del Departamento de Bellas Artes, que fue amigo de Elena Garro, quien me daba más noticias, más información, quien me guió para poder empezar ese trabajo de investigación, ¿no? Y publiqué un primer ensayo sobre los recuerdos del porvenir en la Semana de Colores, que era un periódico bueno, era un suplemento cultural que fue creado por Gustavo Sainz. Y ese estudio se lo mandé a Elena Garro, porque Gustavo Sainz tenía la dirección de Elena Garro en Madrid. Y se lo envié y para mi gran sorpresa, Elena me respondió una muy bellísima carta que ya la he publicado, de hecho está publicada en Diálogos con Elena Garro publiqué un segmento, pero ya en Elena Garro sin censura, que es un libro que publiqué en el 2023, después de Diálogos, ahí ya publiqué la carta completa, ¿no? De cómo ella recibe ese texto, mi primer texto que escribí sobre Elena, pero no tuvimos una correspondencia ni nada, porque Elena vivía realmente muy, muy, muy mal en Madrid. Después fue a pasar a continuar el exilio en París y yo pues también estaba pues enrolada en mi vida con mis estudios, etcétera, y no había manera de establecer contacto con ella, ¿no? Estaba muy aislada. Así es que en realidad ya mi primer encuentro, ¿no? Ya más en vivo, vamos a decir, más bien ya en vivo, fue en noviembre de 1991, cuando ella regresó a México después de casi 20 años de destierro. Le hacen una serie de homenajes en varias ciudades de México pero no por las instituciones culturales mexicanas, sino más bien fue una organización que llevaron a cabo algunos de sus amigos, como eh, Fernández Unzaín, quien era el director de la SOGEM, de la Sociedad de Escritores Mexicanos, René Avilés Favila, Emanuel Carballo, Emilio Carballido, etcétera, quienes se hicieron el firme propósito de que terminara el destierro de Elena Garro, ¿no? Y ahí yo fui a Monterrey, porque ahí le hicieron una serie de homenajes, y ahí
fue donde la conocí, donde la entrevisté por primera vez. Y después volví a contactarme con ella hasta 1997, cuando se le organizó también un homenaje en Cuernavaca, en donde tuve el gran placer de reencontrarme con Dolores. Ahí nos volvimos a reencontrar porque Dolores y yo nos conocimos en el 96 en un congreso de literatura mexicana en El Paso. Y ya de ahí, pues perdimos el contacto también Dolores y yo, ¿no? Pues cada quien en sus vidas académicas, familiares, etcétera. Y en ese homenaje que le hicieron a Elena Garro en Cuernavaca en 1997, es cuando me acerco nuevamente a Elena Garro, ya de una manera muchísimo más íntima, más personal, y comienzo, retomo bueno, cuando yo la voy a visitar en el 97, mi propósito era proponerle a Elena escribir su biografía, ¿no? Yo quería escribir su biografía y ahí es donde, digamos, prácticamente comienza este trabajo ya más asiduo de investigación y de rescate de la vida y obra de Elena Garro. Entonces, ¿cómo la encontré? Tú dices, ¿bajo qué condiciones? Digamos, las condiciones, pues sí, técnicas, vamos a decirlo, fueron esas. Las condiciones de vida de Elena Garro, en mi experiencia, siempre fueron muy trágicas, muy tristes, ¿no? De ver lo que la alta factura, la altísima factura que pagó Elena Garro por defender sí, hay, muchas gracias. Exactamente es esa foto del verano del 97, por defender la democracia, por luchar en contra del autoritarismo del PRI en aquellos momentos, en los 50 y en los 60, por darle voz a las mujeres, por criticar la misoginia, por confrontar todas todos los lastres de la sociedad patriarcal a través de su obra, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, Odette. Maravillosa historia, querida Patricia. Mostraba yo este libro, ¿verdad? Yo tengo casi todos los libros de Patricia, miren, tengo hasta mis ceñitas que pongo en los libros porque me gusta subrayar lo que me parece muy importante. Y acá atrás está precisamente esa foto, la voy a poner lo más cercano Sí, posible, porque esta foto habla de este encuentro, donde ya fue un encuentro más cercano. Y yo me sí. imagino, ¿no? Tú que ya la admirabas y todo, es triste ver como una persona que debió de haber tenido mayores oportunidades en su vida acabara en esas condiciones, ¿no? Y que sus méritos prácticamente fueron robados por Sí. todas esas actitudes que hasta la fecha siguen vigente y que a muchas mujeres nos siguen restando del panorama porque Ujú. pues somos diferentes, estamos luchando por nuestra igualdad sustantiva, por tener estos mismos lugares que los hombres, ¿no? Entonces Sí. me imagino que fue algo muy difícil. Mira, me voy a Sí. permitir leer los saludos que ya tenemos aquí de nuestros amigos desde Cancún. Se encuentra con nosotros también una amiga escritora Estilita, dice, estoy aquí aprendiendo como siempre con todas ustedes, las admiro. El maestro Bernabé Alatorre Ríos, aquí saludándonos, dice, Patricia lo sabe, tengo en mi poder diálogos con Elena Garro, volumen 1 y 2, también el asesinato de Elena Garro, tres grandes joyas literarias, las recomiendo. Claro que sí, yo les recomiendo mucho. Miren, mi hija Navidad desde Alemania me manda un libro. Me dice, mira mamá, encontré Elena Garro, te lo compré en internet sin censura, ¿no? Entonces yo de ahí vengo, pero agarrando todo lo que puedo de la información, tomando mis notas. También dice por aquí, está Mary Olivera, Ricardo, Jennifer, Odette, mi hija,
está por aquí, está mi mamá viéndolas también. Bueno, gracias amigos Ujú. por estar con nosotros. Está Lupita Molina de Hoyos desde Piedras Negras, Coahuila. Saludos, muchas felicidades, doctora. Éxitos a todas las que están aquí. Pues muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras preguntas porque siempre hay mucho, nos vamos imaginando, ahorita en nuestra cabeza va todo esto que nos ha platicado Patricia, cómo la encuentra, cuáles fueron los primeros, no sé, impresiones que tuvo ella, y de ahí me imagino que, imagínate si viviera, qué padre sería, ¿no? Qué bonito, y que se le reconociera como debió de haber sido. Tú has hecho esa labor, Patricia. Patricia es una defensora de Elena Garro, una defensora también de las mujeres que han pasado por muchas cosas, ¿no? Difíciles, precarias. Y bueno, esta pregunta va para Dolores. Doctora Dolores, a ver, en su obra hay muchos ingredientes autobiográficos. Uno de ellos es precisamente esa temporada en el infierno que vivió en su matrimonio con Octavio Paz. ¿Cuál fue la grieta más profunda que llevó al quiebre total de la relación? Pues mira, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de darle la palabra a Patricia, que es la experta. Cuando nosotros nos reunimos en la ciudad de Cuernavaca en 1997, ahí estaba todo el mundo, Ujú. toda la academia, el mundo intelectual, hombres y mujeres. Y Elena representaba una figura tan fuerte pese a la prohibición, a la ausencia, al tiempo, que convocó a todas esas mujeres. Pero para que veas cuánto era el odio a Elena Garro, los documentos de ese congreso desaparecieron, ahí no hubo libro, como hay en todos. En el congreso más furries de México sacan un libro. Y aquí no hubo libro. Se Cierto. perdió el archivo y se perdió por las discordias, por el modo como se trata a la mujer. Entonces, lo de Elena, más que un infierno, fue como una suerte de castigo de vida, yo Sí. pienso. Y Patricia nos puede dar muchos detalles al respecto. Cuando yo quise estudiar a Elena Garro, yo la quise estudiar, fíjate, por el lado de la guerra cristera, que es otro Ujú. terreno pantanoso y condenado. Ujú. Y hace no más de 10 días, escuché de un historiador del gobierno actual decir que la guerra cristera es el testamento, el testimonio de la derecha, de la ultraderecha. Y dices, ¿cómo puede ser que alguien diga eso cuando todavía no hemos recuperado la obra de Revueltas y por supuesto la de Garro? Entonces, Elena transformó nuestra manera de ver a México. Y yo creo que por eso las primeras lectoras de Elena Garro, como ya una generación separada de las primeras escritoras del siglo XX, yo pienso que nosotros nos llenamos de eso. Patricia, dinos, ¿cómo fue el infierno de ir, como se dice, detrás de ese hombre de cuestionada grandeza? Sí, definitivamente. Bueno, cuando yo me hice el propósito de empezar a investigar la vida y obra de Elena Garro allá, al llegar a la Ciudad de México en 1980, pues yo pensaba que iba a poder entrevistar porque en ese momento vivían escritores y escritoras que habían conocido a Elena Garro, que la habían entrevistado, que habían estado muy cerca de ella. Nadie quería hablar de Elena Garro, nadie, ni Emanuel Carballo, ni María Luisa La China Mendoza, de algunos a los que traté de entrevistar. Por supuesto, Carlos Monsiváis me colgó el teléfono. En fin, había tal repudio
hacia la figura y la obra de Elena Garro, que era realmente espeluznante, ¿no? Poco a poco yo me fui dando cuenta que en México yo no iba a poder trabajar a Elena Garro, ¿no? Precisamente por esto, porque había tal repudio, tal rechazo. Elena estaba totalmente estigmatizada. Era la traidora, la que había dado los nombres de todos los pobres intelectuales que según ellos habían sido perseguidos por el gobierno. Puras mentiras, puras farsas. Todos estos intelectuales precisamente son escritores, críticos o creadores, incluidas las mujeres también, que son altamente reconocidas, publicadas, que están en el canon, porque se alinearon con el poder, ¿no? Porque se quedaron calladitos después de la masacre en Tlatelolco. Y que Elena Garro se convirtió en el chivo expiatorio de todos ellos y de todas ellas, ¿no? Entonces, todas las escritoras, y miren que yo admiro enormemente, claro, por supuesto, a Rosario Castellanos, Amparo Dávila, a Guadalupe Dueñas, a Inés Arredondo, estas escritoras, digamos, de ese periodo, las admiro, las trabajo, las he también abordado, he publicado sobre ellas, pero eso no, obviamente, no me permite omitir, ¿no? Que ellas también se quedaron se- calladitas, ¿no? Porque enfrentarse al poder, enfrentarse al partido bueno, México era una dictadura de partido bajo el PRI, enfrentarse a ellos era quedar como Elena Garro, ¿no? Que no ibas a tener posibilidades ni de trabajar, ni de publicar, ni de nada. Y esto no quiero decir que esas escritoras hayan tenido una situación, digamos, fácil para publicar, ¿no? Tampoco. Ellas también sufrieron digamos, la opresión de la sociedad patriarcal, pero ninguna padeció lo que padeció Elena Garro, ¿no? Porque ninguna fue una escritora, una crítica, una intelectual que enfrentara y que confrontara la corrupción, los despojos de las tierras de los campesinos, la dictadura de partido. Elena Garro fue una activista política y social, se involucró en la política al aliarse a la campaña de Carlos Madrazo, que obviamente estaba retando el poder del Partido Revolucionario Institucional, el partido en el poder desde 1929. Nadie, ninguna mujer, ni escritor ni escritora, había tenido o tenía en ese momento las agallas que tenía Elena Garro, ¿no? Ni José Revueltas desde otra, digamos, desde otra trinchera. Parece que se congeló la imagen de Patricia. En las Ya. tertulias o de enfrentarse a los escritores en reuniones, sino también a través de sus escritos, de su periodismo, un periodismo muy aguerrido, muy combatiente y obviamente a través de su obra. Entonces va a ser una mujer, va a ser un blanco, ¿no? Va a ser una escritora que va a estar en la mira. No olvidemos que Elena Garro sufrió el primer exilio en 1959, precisamente por estar defendiendo a los campesinos en Aguatepec, Morelos, que confrontó a los terratenientes, hombres muy poderosos en el estado de Morelos, que López Mateos, quien era presidente de México en ese momento, la obliga a través de la manipulación y de la propaganda que lanza contra Elena Garro Octavio Paz para que Elena tenga que salir de México huyendo, ¿no? Entonces, es un personaje realmente fuera de serie en todos los sentidos dentro de la cultura, pues no solo mexicana, yo diría dentro de la cultura universal, ¿no? Y para mí, el, el primer, el primer asesinato que padeció Elena Garro, metafóricamente hablando, es
en el momento en que se casa con Octavio Paz. Y yo creo que eso lleva a la pregunta que te había hecho Odette, ¿no? Y que sé que estabas a punto de responder, Dolores. Ahorita te cedo la palabra, pero ahí está el primer asesinato, porque en el momento en que ella se casa con Octavio Paz, trunca todos sus proyectos de vida intelectuales, artísticos, y desde mi punto de vista es el quiebre de la relación. Desde el momento en que ellos se casan y que Elena no puede continuar con su carrera, no puede seguir estudiando, no puede más adelante, cuando ella ya comienza a escribir, no puede publicar, no puede hacer absolutamente nada durante 20 años bajo el yugo de Octavio Paz. Entonces, ese es el quiebre de esa relación. Es que esa relación nunca fue una relación, que es lo que Elena Garro lo plantea desde Testimonios sobre Mariana. En esa novela ella lo dice clarísimamente. La relación Augusto-Mariana, que es obviamente una ficcionalización de Elena Garro y Octavio Paz, es la pareja que nunca fue pareja, ¿no? Ahí todo estaba bajo la bota de Octavio Paz. Y eso, ese va a ser un quiebre. Elena Garro me lo comentó en esa entrevista del 97, que ella, inmediatamente después de las primeras semanas de casada, ella ya se quería divorciar. Es más, cuando se casaron, Elena Garro no se quiso ir a vivir con Octavio Paz, ella se fue a vivir, se regresó a la casa de su mamá y de su papá. Papá. Entonces, pero a ver, mi querida Dolores, te cedo la palabra. Mil disculpas que ya me adelanté. No, pero está muy bien porque fíjate, algo que planteas que es muy interesante es el papel de las otras escritoras. Sí, Y no hay que olvidarse que detrás, así como dice el dicho, que ya me burlé de ese dicho, que detrás de cada hombre hay una gran mujer, que detrás de cada una de esas escritoras hay un intelectual canalla terrible que les hizo la vida imposible. Entonces, lo que era excepcional de Elena es que no se dejó, porque no se comparaba el poder que llegó a tener el cacique mayor de la intelectualidad pro gobierno mexicana, sí. que era Octavio Paz, con respecto a otros. Pero si ves a Inés Arredondo, pues estaba Tomás Segovia. Amparo Dávila, pues estaba Pedro Coronel, que a pesar que lo quiero mucho, pues fue un, ya saben. Sí. Y en el caso de Rosario Castellanos, Ricardo Guerra. Entonces, ellos se comportaron como el típico hombre mexicano. Si tienen algún dejo de excusa, es que no son excepción en nuestra sociedad. No. Y no lo eran entonces y no lo son ahora. Ujú. Todavía hoy existe ese mismo nepotismo, ese mismo caciquismo y las mujeres que quieren mantener una relación, como fue el caso de algunas de ellas, pues tienen que someterse a ese silencio de no opacar, así dicen las mexicanas, Sí, sí, opacas a tu marido. Imagínate, qué sí. terrible. Entonces yo creo que Elena fue muy vocal en eso. Es impresionante porque los personajes de Elena, por ejemplo, Isabel Moncada, pues es una guerrera del feminismo. Ella no tenía otra explicación en la novela que ser una mujer, como lo dijo. Le hubiera gustado ser hombre, porque en Sí. nuestra sociedad eso era. Así como los niños o las niñas de hoy van a McDonald's y les dan un juguetito horrible a la niña y un maravilloso juguete así muy sofisticado a los niños, así la sociedad mexicana, las mujeres, nos desplaza, nos relega y cuando te atreves, te ningunea, te ataca y si puede, te mata. No, no perdonan. Entonces, yo creo que ese paradigma se sigue representando. Y todavía escuchas a mujeres que dices, ¿cómo puede una mujer inteligente estarme diciendo esto? Entonces, Elena era una rareza en su Sí. tiempo. Y los intelectuales mismos, pese a ser inteligentes, y no queremos cuestionar eso, pues se dedicaron a soportar y
a asumir que con ella no había que juntarse. Fíjate, el hecho de que tratara de manera, pues sí, autobiográfica, porque ella vivió en una parte donde se sintió la guerra cristera. Sí, Ese hecho era muy cuestionado. Yo trabajé por primera vez la novela de Los Recuerdos del Porvenir con Margot Glantz, y cuando quise escribir mi primer trabajo, como yo venía de ciencia política, a mí lo que me interesaba era la parte histórica. Entonces, un profesor me dijo, pues mire, se va a meter en camisa de once varas, ujú, porque documentos de la guerra cristera no hay. sí, Y efectivamente, yo cuando llegué a vivir a Zacatecas, cruzó por enfrente de mi familia el Jean Franco caminando, y mi hermana dijo, miren, es Jean Franco. Y así nació ese interés de ir a buscar más documentos, porque solamente los expertos, sí, y todavía hoy solamente los expertos, son tolerados como expertos del campo de la cristiada. Y te digo que ujú, hace pocos días, poquísimos, escuché a un historiador que se dice prestigiado decir que era la ultraderecha, que no, que era pobres, ¿no? Como si están perdidos. Y ujú, la guerra cristera era como otra narrativa, sí, ya desde los tiempos de Garro y de revueltas. sí. Y tampoco a revueltas le tenían indulgencia. No. Se la tienen ahora porque les conviene decir que Ujú, son pro revueltas, pero también fue marginado. sí, sí. Entonces yo pienso que ella fue una rareza atrevida y pagó el precio muy caro. Fue como si hubiera existido en la época de la Inquisición, a Elena sin duda la habrían azotado, la habrían quemado en la plaza. Eso que no nos quepa la menor duda. Y Ujú, seguramente que lo hubieran hecho, porque ella nunca dio su brazo a torcer. Ni exacto. siquiera cuando Patricia la conoció ya en la Ujú, vejez, no, no dio su brazo a torcer. exacto. Es que es lo último que hay que perder, la dignidad. La Y dignidad, cuando claro. una Ujú, mujer marca, ¿verdad? En su temperamento, en su forma de decir esto no me voy a dejar, ¿por qué me voy a dejar? Entonces cuando ya empiezan a excluirte, porque eres diferente, porque ujú. no te vas a someter. Y Elena Garro sabía desnudar la hipocresía también, sabía Sí, desnudar la hipocresía. Entonces, había entre los intelectuales, pues hay una situación de muchos egos, de mucho yo soy más que tú y acá, y realmente ni las mujeres de su tiempo fueron solidarias con ella. No hubo nadie. Ahora sí que como dice Dolores, mira, ni aunque fueran muy inteligentes, capaces, audaces, con una sagacidad y todo, pero de todas maneras, eso no se discute, no hubo un poco de consideración, solidaridad, solamente por el hecho de ser mujer, y ellas se metieron al molde. Y Elena dijo, yo no me meto en este molde porque es de sometimiento, es de desvalorización, es estar bajo este eje. Y entonces sí, como también lo expresa Patricia, ¿no? Hay que evaluar el precio que tuvo que pagar, ¿verdad? El precio tan grande que tuvo que pagar en México al no ser contratada, al tenerse que ir, porque pues aquí no había ya trabajo, no había nada, inclusión en eventos culturales, en la cultura, en la educación, nada, o sea, la anularon. Ok, va la tercera pregunta para no sé bueno, qué. antes de la Sí, tercera a pregunta, ver. Odette, porque acaban de decir ustedes cosas aquí muy, muy importantes, nada más para complementar lo que acaban de mencionar, cito algunas palabras de Elena Garro. Después del 68, un amigo muy, muy cercano, muy querido a Elena, fue Juan de la Cabada, ¿no? Escritor mexicano que también ha estado muy marginado, que hace falta hacer un gran trabajo de rescate de la obra de Juan de la Cabada. Elena Garro decía, ¿no? Dijo ya después, obviamente, cuando ella regresó a México, ya se quedó a vivir en Cuernavaca y que la entrevistaron un sinfín de veces, ella comentó
que su queridísimo amigo Juan de la Cabada, después de la masacre de Tlatelolco, cuando acusa el gobierno de Díaz Ordaz, acusa a Elena Garro y a Madrazo de complotistas, de querer derrocar el gobierno e instaurar un gobierno comunista, eh, dijo Elena Garro, ¿no? Que Juan de la Cabada no la quería ver, pero ni en pintura, ¿no? Es decir, es como el clásico ejemplo de la situación que vivió Elena Garro a partir, digamos, del 6 de octubre, ¿no? Que es cuando empieza a circular en la prensa que Elena Garro y Madrazo son los traidores al gobierno porque están conspirando para hacer un golpe de Estado, que era la pura farsa, una total farsa del gobierno mexicano para desactivar el movimiento de Carlos Alberto Madrazo Becerra, ¿no? Que estaba a punto, bueno, ya había formado un nuevo partido político que iba a enfrentar la dictadura del PRI. Entonces, ahí nos damos cuenta, si Juan de la Cabada, que era su amigo, uno de sus amigos más queridos, más cercanos a ella, no quería verla ni en pintura, imagínense todos los demás y todas las demás, ¿no? Entonces, la propaganda cumple una función fuertísima incluso Elena Garro también dijo después, es muy, ella ya cuando estaba en Cuernavaca, ya muy, pues ya muy cerca de su fallecimiento, ella dijo que era muy difícil limpiar tu imagen, ¿no? Dice, de hecho, yo creo que mi imagen nunca quedará limpia. Y eso cuando leí eso, todas estas entrevistas, estas anécdotas que les comento, están en diálogos con Elena Garro, porque en esos dos volúmenes compilé la gran mayoría de las entrevistas que le hicieron a Elena Garro, y son muy reveladoras, ¿no? Y yo recuerdo que cuando leí eso, me dolió profundamente que Elena Garro dijera, es muy difícil limpiar tu imagen cuando te han desprestigiado tantísimo como lo hicieron en contra de ella, ¿no? Y es verdad, y fue verdad. Eso fue lo que más me dolió, porque en ese momento, en el 97, 98, cuando yo empecé mi trabajo, yo decía, no, pues Elena, yo creo que no, 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 esto no puede ser cierto, ¿no? Yo creo que Elena está muy dolida. No, a lo largo de los años de mi investigación lo he comprobado, porque hasta el día de hoy continúa esa leyenda negra en contra de Elena. Su imagen sigue manchada, ¿no? Porque el patriarcalismo y toda esa propaganda sigue imperando. Es terrible, ¿no? Pero bueno, adelante, Odette, Ayer quiero decir una cosita, por favor. que eso que dices de que nunca se limpió su nombre y lo que ella sabía que iba a pasar, cuando ella murió, volvieron a revivir esa polémica. Y curiosamente, en esos años que eran los 90, todos los líderes del 68 habían sido desprestigiados unos contra otros. Sí, Ya no había ninguno que tuviera prestigio, pero la única que generaba esa polémica era Elena. Nadie exacto. se paró a hacer esa guerra contra los intelectuales. Y por último, quiero decirte que el infierno también fue muy personal, porque algo de lo que no se ha escrito lo suficiente es esa suegra que Oh, tuvo Elena Garro. Y la suegra es una institución en México que hay que combatir. Las suegras terribles, casi diabólicas. sí, Dijiste bien, infierno. sí, Así que eso falta. Eso yo creo que tiene que salir otro tomo sí. de esos gordos al respecto. Totalmente de Bueno, acuerdo, Dolores, sí. definitivamente, la verdad es que eso que comenta Dolores es muy cierto. El infierno que ella pues tenía era mucho más allá. ¿Por qué? Porque tenía que lidiar con todos esos patrones de la mujer que tenía que comportarse de cierta forma, si no ya no era una mujer
buena, o sea, ya no era la buena esposa, no era una persona que estaba bien de sus facultades, o sea, se está saliendo del molde, Octavio, métela al molde porque esta mujer te va a sacar canas verdes, ya me imagino la suegra, ¿no? Que se está Uf, creyendo esta, ¿no? Es muy complicado, la verdad, todo esto. Y fíjate lo triste. Hace poco leí una nota que las agresiones a la escultura de Elena Garro en Puebla no solo se tratan de un daño material, acaba de suceder. O sea, ellas retomaron el proyecto de colocar su escultura en la universidad sí. y volvieron a dañarla. O sea, imagínate el grado de misoginia que existe hasta la fecha. Y yo creo que hasta Patricia lo ha enfrentado de alguna manera por ser la biógrafa de Elena, por hacer la defensora y decir muchas cosas que ella tuvo el privilegio de conocerla, de estudiar su vida así como lo ha platicado ella en sus libros, ¿no? Como ella lo ha investigado. Entonces, esto de cuidar su memoria es un acto de justicia, es un acto de justicia. Hay que seguirla leyendo, nombrando y defenderla, ¿verdad? Bueno, entonces va la tercera pregunta para Patricia, precisamente de este tema, que eres la defensora de Elena Garro. Eres quien ha rescatado su legado. ¿Qué opinión tienes sobre la forma en que la literatura mexicana y el sistema patriarcal, asumido por hombres, pero también por mujeres, ha tratado a las escritoras, incluyéndote a ti misma? Ay, Odette, pues esa es una pregunta que me hace recordar varias anécdotas que me han sucedido y nada más para comentar lo que decías respecto a la escultura de Elena Garro, que estuvo en uno de los corredores, ¿no? de Puebla. Efectivamente, la primera vez que se cometió un acto en contra de esta escultura, lo recuerdo muy bien, fue que en la frente pusieron la palabra puta, ¿no? Con Letras marcador, rojas. sí, rojo, ¿verdad? Y pusieron esta palabra. Y la segunda agresión de la que tengo conocimiento sucedió, la más reciente, es cuando le arrancaron el libro, ¿no? Porque en la escultura Elena está sentada simbólicamente, ¿no? Con los recuerdos del porvenir seguramente, o con cualquiera de sus libros en las manos, y se lo arrancaron. Y a raíz de estas agresiones fue que un grupo tanto de profesoras como de estudiantes de la Benemérita de Puebla eh, hicieron toda una petición y todo un proceso para quitar la escultura de este espacio, digamos, más público, e instalarlo. Ahora está, tengo entendido, en uno de los patios de la Universidad de la Benemérita de Puebla, ¿no? Y esperemos que ya no sufra más atracos. Pero esto nos muestra precisamente cómo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Lo que decías Dolores, lo que decía Odette, cómo hasta el día de hoy continúa esa imagen, a lo que decía Elena Garro, que nunca iba a poder limpiar su imagen, ¿no? Porque la propaganda y la ignorancia de la gente, que se deja llevar como borregos y como borregas, lo que dice la propaganda del poder, del statu quo, en contra de una persona pues para recibir prebendas, ¿no? En el caso de los intelectuales, de las escritoras, escritores, pues reciben prebendas. ¿Cómo las reciben? Pues reciben becas, pues se publican Puestos, puestos, exactamente, puestos, se publicaciones. publican, exacto, en revistas, en suplementos, están en el candelero, ¿no? Y, y bueno, yendo a la pregunta de Odette, aquí hay varias cosas que ahorita me volvieron a la memoria. Fíjense, ha de haber sido en el año 2001, sí, porque testimonio sobre Elena Garro, fue la primera biografía que publiqué de Elena.
salió en el 2002. En el 2001 yo estaba trabajando las galeras, en aquella época eran galeras, era cuando todavía la editorial te mandaba el libro en impreso para que revisaras las sugerencias que te hacía el corrector de estilo, de formato, etcétera. Y, y ahora que acaba de recibir el premio de novela Alfaguara, David Toscana, realmente se me revolvieron todos los órganos que tengo, porque me pareció realmente terrible, ¿no? Que este escritor, David Toscana, sea tan reconocido, tan aplaudido obviamente por el statu quo, porque David Toscana en aquel momento trabajaba en la editorial Castillo, quien fue el editor que me publicó mis dos primeros libros sobre Elena Garro, Yo solo soy memoria, la biografía visual y testimonio sobre Elena Garro, la biografía exclusiva de Elena. Y cuando yo recibí las galeras, venían los comentarios de David Toscana, que era el corrector de estilo, y nunca jamás se me olvidará que en uno de los párrafos, en donde yo obviamente deconstruía la imagen de Octavio Paz en torno a Elena Garro, él me escribió, me puso una nota y me dijo, Elena Garro, sin Octavio Paz, hubiera sido una bailarina de circo. Entonces, esto obviamente quedó grabado en mi memoria para siempre. Y después, fíjense, eso fue en el 2001. En el año 2020, acabábamos de publicar Diálogos con Elena Garro. Esos volúmenes los presentamos en la en la Feria del Palacio de Minería el 29 de febrero de 2020. Y ese día, ese sábado, había empezado a circular una entrevista que me hizo José Luis Martínez para Laberinto de Milenio sobre diálogos con Elena Garro, que estábamos lanzándolo al mercado. Y la entrevista de José Luis Martínez la tituló, ¿no? Él como entrevistador la tituló Elena Garro, otra víctima del machismo de Octavio Paz, algo así. Y fue una entrevista excelente, que a mí me sorprendió el tipo de preguntas que me hizo José Luis Martínez y que no me censurara, ¿no? Que publicara todo lo que yo expresé en esa entrevista me sorprendió, porque yo estoy acostumbrada a que cuando me entrevistan me censuran, me cortan, ¿no? Me editan todo lo que digo en torno a Octavio Paz en la prensa mexicana y en la prensa extranjera. Pero entonces en el 2020 dije, wow, creo que la situación está cambiando, qué bien, ¿no? Me pareció estupendo y respeto mucho por eso, además de por otras razones, a José Luis Martínez, que es el director del suplemento Laberinto. Pero ese día acabábamos de llevar a cabo la presentación de diálogos en la Feria del Palacio de Minería. Yo iba saliendo del espacio donde habíamos hecho la presentación, iba acompañada por Luis López Rosales, que es el promotor cultural de la editorial Gediza, y venía con otras colegas. Y en el momento en que estamos ya para empezar a bajar las escaleras, me dice Luis López Rosales, me dice, mira Patricia, aquí viene Evodio Escalante, ¿no? Un escritor, crítico, investigador mexicano, y me dice, vamos a saludarlo, ¿lo conoces? Le dije, sí, lo conocí hace muchísimos años, precisamente cuando yo trabajaba con Gustavo Sainz en Bellas Artes. Y me dice, vamos a saludarlo, ¿te parece bien? Sí, cómo no. Entonces se acerca Luis a Evodio, Evodio se acerca, nos saludamos. Pero Evodio Escalante, así, pero inmediatamente me empezó a agredir. Allí, ahí en pleno Palacio de Minería, en el segundo piso, me empezó a agredir, a gritar, a decir, ya leí la entrevista que te acaban de publicar
y estás muy equivocada. Dices solo mentiras. Elena Garro no hubiera sido nadie sin el primer impulso de Octavio Paz. ¿Y cómo te atreves a comparar a Elena Garro con Sor Juana? Bueno, esas son algunas de las agresiones que me hizo, ¿no? Pero gritaba, estaba furioso. Y le dije, bueno, Evodio, pero esa es mi opinión, mi percepción, es- tú tendrás la tuya, pero eso no quiere decir que yo no tenga mi percepción, y además es un trabajo de investigación. Si tú lees todo lo que he escrito, obviamente lo compruebo, ¿no? Con investigación, ya sea con entrevistas que dio Elena Garro o con los diarios de Elena Garro, etcétera, ¿no? Pero estaba realmente furioso, furioso es poco. Y me dijo, bueno, ahí está. Elena Garro recibió el premio Javier Villaurrutia y Octavio Paz contribuyó para que se publicara la novela de los recuerdos del porvenir. Sí, no lo niego, le dije, pero también hay que ver qué hay detrás de la historia para que Octavio Paz finalmente diera el visto bueno para que se publicara los recuerdos del porvenir, ¿no? Y eso lo explico en el libro. O sea, Octavio Paz lo hizo en agradecimiento porque Elena Garro lo había apoyado en un momento en que él había sufrido agresiones físicas de parte de su amante, Bona Tibertelli de Pisis, cuando vivían en París. Lo habían insultado, lo habían agredido, lo habían, de hecho, Lanzado a la calle. la había lanzado a la calle la pintora italiana junto con su amante en turno. Entonces Octavio Paz no tenía dónde ir, estaba totalmente humillado. ¿Y quién lo recibió en su departamento de París? Elena Garro lo recibió, lo confortó, lo curó, etcétera. Y en agradecimiento a ese acto que tuvo lugar en los primeros meses de 1962, es cuando Octavio Paz, en agradecimiento, decide ya en ese momento que se publique Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Porque Octavio Paz ya tenía mucho poder. Además, había sido nombrado embajador de México en la India, entonces su poder iba en aumento. Y así fue, ¿no? Y esto lo cuenta Elena Garro, lo ha contado Elena Garro en entrevistas, pero además también Elena Garro lo comentó en una carta. Lo que sucede es que en la sociedad patriarcal se desacredita todo lo que diga una mujer, ¿no? El poder lo tiene la voz masculina. Si lo dice una mujer, lo ponen en duda, aunque sea una carta, aunque sea un diario, ¿no? En fin, entonces esa fue un encuentro sumamente desagradable con este crítico mexicano, Evodio Escalante, que al final de esta diatriba, ¿no? De esta agresión que me infligió, Luis López Rosales, que estaba totalmente en shock, no podía creer lo que estaba haciendo Evodio, le dijo, bueno, mira, ¿por qué no escribes todo lo que comentas que estás en desacuerdo con Patricia y públicalo? Y dijo, no, no, bueno, sí, sí lo voy a hacer, pero te voy a atacar, ¿eh? Te voy a atacar y te voy a desmentir. Le dije, pues atácame, desmiénteme, no serás el primero ni tampoco serás el último, ¿no? Adelante, compruébalo, comprueba que miento. Pero imagínense. No, esto apenas hace que van a ser 6 años. Entonces, todas estas agresiones, Odette, que tú mencionas, cuando sucedió eso, yo pensé, si hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2020, en donde las mujeres tenemos más voz, más poder, más espacios, en donde estamos menos invisibilizadas, me sucede esto en un espacio público De y además en un libros. espacio cultural. Me sucede a mí, que no soy una investigadora, pero que obviamente en ningún momento se puede comparar mi trabajo con el talento de Elena Garro. Yo decía, esta es la sociedad que vivió Elena Garro.
Imagínense a Elena Garro confrontando. Esto, a mí me han sucedido 3, 4, 5 anécdotas en vivo, digamos, en manera presencial. A través de la prensa me han sucedido todavía más ataques, ¿no? Pero a Elena Garro vivió esto en, en todos los espacios desde que se casó con Octavio Paz. De hecho, Elena Garro en una ocasión también comentó que los mismos amigos de Octavio Paz le decían a Elena Garro, no te cases con Octavio, ¿no? Porque Octavio fue un perseguidor incansable hasta que logró que ella diera el sí, primero para hacerse novia y luego para casarse con él, ¿no? Entonces yo decía, estoy viviendo en carne propia lo que Elena Garro debió haber vivido cada momento de su vida, ¿no? Entonces realmente es admirable que una mujer teniendo en contra suya todo en contra suya, porque su peor enemigo lo tenía al lado, que era Octavio Paz, ¿no? Lo tenía al lado, lo tenía encima de ella. Imagínense, yo decía, híjole, pues esto no es nada, ¿no? Así es que, bueno, ahí van unas... y después Luis López Rosales me comentó que antes de la presentación de Diálogos con Elena Garro se había encontrado con Christopher Domínguez, que Ah, es una persona que me ha atacado mucho. Bueno, ahora últimamente ya no. Ahora últimamente ya no necesito, bueno, no necesito, perdón. Ahora últimamente ya no es necesario, es lo que quise decir. Ya no es necesario que me ataquen los seguidores, el grupo en el poder de Octavio Paz, porque ahora se encargan de ello las mismas mujeres, ¿no? Es increíble que las mismas mujeres, las que están en el statu quo, son las que le hacen la labor a los hombres machistas, ¿no? Son las mujeres ahora las que hacen esto. Pero entonces se encontró con Christopher Domínguez antes de llegar a la presentación, no sé, una hora antes, y le dijo, Luis, hey Christopher, mira, vamos a presentar ahorita diálogos con Elena Garro, ¿por qué no vienes? Y dijo, prefiero el infierno, hablando de infierno. Bueno, entonces ahí un poco de de historia, humor, de amor. de humor infernal. De amor y de humor infernal y de amor, obviamente, por una autora que, como ustedes dijeron, bajo ninguna circunstancia aceptó el silencio. Bajo Claro, ninguna. A pesar de que vivió 20 años bajo el yugo de Octavio Paz, que se dedicó a la vida frívola, porque a eso la redujo Octavio Paz, ¿no? Y por eso detesto, y cada vez que puedo lo digo, el libro de Jasmina Barrera, ¿no? El de Reina de Espadas, porque es un libelo, es un libro que se dedica a desacreditar la grandeza de Elena Garro de una manera muy vil, y que una editorial como Random House se preste a eso, realmente deja mucho que desear y nos invita a tener muy en cuenta, por favor, que no debemos pues de permitir ese tipo de publicaciones, ¿no? Y no solamente lo detesto por el contenido, en donde se mofa, se burla, trata de una manera tan a la ligera la vida y obra de Elena Garro, que obviamente demuestra que es una inepta, una mujer que no sabe nada de la vida de Elena Garro, esta Jasmina Barrera, y que se atreve a escribir. Pero lo que más me molesta es que este libro, precisamente porque lo publica Random House, es el que circula por todo el mundo y es el que leen en todo el mundo creyendo que esa es Elena Garro. Elena Garro. Este personaje frívolo, tonto, una mujer falta
intelecto, una mujer que se dedica a jugar al tarot, es decir, absolutas, absolutas estupideces y mentiras, ¿no? Y lo detesto también por la portada, porque esa fotografía de Elena Garro con ese traje, con una falda transparente, es el personaje de Elena Garro frívolo. Sí, que Elena jugó ese papel, porque a ese papel la redujo Octavio Paz durante 20 años, ¿no? Y ella lo jugó, pero al mismo tiempo nunca perdió el camino, ¿no? Porque aunque no podía publicar y escribir, escribió. Y la prueba está que escribió un sinfín de poemas durante ese periodo, durante el periodo de la opresión de Octavio Paz, que están aquí en A mi sustituta en el tiempo, que es una nueva edición de la poesía de Elena. Poemas como Me acuso, Odette, precisamente cuando tú hablabas de la integridad, de defender ante todo nuestra integridad, de no permitir que nos humillen, que nos vejen. Elena escribió unos poemas muy reveladores, a El llano de Huizaches, a un pescador. Bueno, lean la poesía de Elena Garro, que escribió en los años 40, que aunque no los pudo publicar en ese momento en su vida, ahí quedaron registrados en sus cuadernos, y que tuve la gran fortuna de que las Elenas, Elena Garro y Elena Paz, me entregaran todos esos materiales, y que los he publicado desde el año 2016, haciendo nuevas ediciones para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, no se queden con la idea de que Elena estuvo 20 años bajo el yugo de Octavio Paz, calladita y encerradita. No, siempre escribió, lo van a demostrar también sus diarios, que ya vendrá un proyecto más adelante al respecto, sus obras, ¿no? Sus obras. En fin, bueno, creo que ya me alargué un poco. Perdón. No, al contrario, mira, me parece muy injusto que todo esto siga pasando hasta la fecha, que tú como una maestra investigadora, fíjate, es como cuando hablábamos de ese poema de Elena, A mi sustituta en el tiempo, y Sí. tú, mira, hayas representado a Elena y que te vieran y que te agredieran, o sea, eso es algo totalmente aberrante, o sea, fíjense cómo hay violencia en el ámbito literario, Sí. cómo las escritoras también, investigadoras, también enfrentan esa exclusión, acoso, violencia simbólica dentro de todo esto y de la industria editorial, ¿sí? Esto también es algo muy grave porque están precisamente denigrando a una persona. Están poniéndole en un contexto muy vulgar que no Sí. es la verdad y que esto es, bueno, mira, vamos a poner una imagen totalmente diferente y es la verdad algo muy, muy terrible que esté sucediendo esto y que lo permitan las editoriales, ¿no? Es una afectación, un daño a la persona, ¿sí? Y esto a lo mejor quiere generar otro efecto en que, a ver, vamos a silenciar, vamos a desacreditar este trabajo que la doctora Patricia lleva por muchos años y que la tuvo, bueno, tuvo el privilegio de conocerla, de hablar con ella. Hay muchas Sí. cosas, o sea, y que nada más cualquiera llegue y pues no se vale, ¿no? Entonces, pues bueno, mira qué difíciles episodios, pero ha sido una mujer muy valiente y decidida a seguir en la investigación, a seguir defendiendo todo el trabajo de Elena, ¿no? Eso es algo que hay que reconocerse, aparte de todo lo que implica este trabajo, ¿no? Un trabajo muy Sí. grande de investigación. Bueno, pues viene esta pregunta para Dolores y dice así, ¿cómo enfrentó la oposición y críticas de algunos intelectuales precisamente en su relación matrimonial? ¿Y quiénes fueron los que la apoyaron de la élite intelectual, Dolores? Bueno, pues mira, yo pienso que esto que dices, la crítica en México es una de las grandes ausentes.
Mm. No hay crítica. Entonces, si hubiera crítica real, pues claro que la hubieran tomado en cuenta. Yo pienso que hemos ido descubriendo poco a poco, y mucho de ello gracias a Patricia, que Elena sí tuvo amigas, pues fue amiga de Margarita Michelena, fue amiga conoció y trató a Guadalupe Dueñas, a la China Mendoza, a Amparo Dávila. Entonces sí hubo cierta red, pero ya dijimos, las mujeres no, pues no se atrevieron a defenderla. Imagínate si ahora a Patricia la abordan, que Patricia vive en otro país, la abordan con tanto desparpajo, ¿qué no habrían hecho con Amparo Dávila o con cualquiera que se hubiera atrevido a defenderla? A mí me parece muy interesante y hay, pues ya sabemos, ¿no? Que hay mucha polémica en torno a las redes sociales. Pero las redes sociales han sido un gran aliado de las mujeres, porque aunque hay todo ese abuso y a mí me han dicho desde gorda, me han dicho ignorante, se burlan, te insultan, eh, por lo menos hay un espacio. Entonces, ahora sí hay crítica. Yo conozco muy pocos críticos de Elena Garro. Los que la entrevistaron, y en los libros de Patricia podemos ver eso, tenían cierto respeto que se dejaba ver como en la entrelínea, pero no se atrevía a decir nada que pudiera poner sus carreras, sus prebendas, sus canojías, lo que tuvieran en juego. Desgraciadamente en nuestro país eso sigue existiendo, ese espíritu acomodaticio del que llega a un puesto y luego quiere acomodar al esposo y luego quiere acomodar a los hijos. Entonces no tiene fin, esa estructura pues nos vino de la colonia y yo pienso que también nos vino del sistema imperial mexicano, de las culturas que no, no las tratamos con la misma benevolencia, pero tienen también mucho que criticar. Entonces yo pienso que no había esa crítica. A mí me ha llamado la atención mucho de los libros de Patricia, por ejemplo, descubrir los escritos de Joe Summers, que tuvo la suerte de conocerla. Hicimos ese cálculo hace 2 años, ¿no? Que hicimos un estudio de tu libro, Patricia, cómo Joe Summers la conoció y murió muy poco tiempo después. Pero la entrevista que le hace Joe Summers y el estudio que hace Joe Summers de Elena Garro es digno de atención, porque él se percata, primero que nada, que tiene una obra magnífica. Porque yo voy que en la época en que convivía Elena con cierta libertad en la Ciudad de México, con estas escritoras que hemos mencionado, pues no había la perspectiva de la obra. Pero ya a cierto momento, oye, no puede ser que Evodio Escalante, que David Toscana, que Fernando Benítez no hubieran leído la obra de Elena Garro y tuvieran una opinión de boca abierta. Porque la obra es magnífica, la obra se sostiene por sí misma. Elena es una escritora que apela a las personas de todas las culturas. El que puede leer a Elena Garro, el que llega a sus libros se enamora de Elena Garro. Entonces, yo no creo que los intelectuales mexicanos sean tan tontos y sobre todo esos de no darse cuenta que la obra vale. Porque si te atreves a decir que sin Octavio Paz, Elena Garro hubiera sido una bailarina de circo, yo no creo que seas tan bruto, de veras. No, no creo. Yo creo que ahí hay una gran maldad. Entonces, no hay crítica, no hay crítica, hay servilismo. Y eso vivió Elena Garro.
desgraciadamente. Elena Garro se juntaba con la mejor intelectualidad del momento y sin embargo, pues tuvo todos esos ataques y fue sobre todo silenciada, porque una de las primeras cosas que le pasa a una mujer que se opone al poder, y ahora podemos ver en los libros de Patricia que ese valor tienen también esta serie de insurrectas. Puedes ver que le pasó a Nahui, que le pasó a Antonieta Rivas Mercado, que le pasó a Nelly Campobello. Lo primero que hacen es silenciarte. Ella no escribió, ella no dijo, ella no existe. Fíjate cómo la obra de Nelly Campobello, por años nos dijeron, desde que no era una novela, que no era una obra revolucionaria, que ella se la había copiado a otra persona, o sea, tipo de argucias. Y lo que pasó fue muy diferente. Entonces, cualquiera que se mete como Patricia, pues ves la realidad. Lo mismo pasó con Antonieta Rivas Mercado. Incluso todavía no hemos conocido todos sus textos, porque lo más importante de Antonieta para ese sistema patriarcal es que se suicida con la pistola de José Vasconcelos, que le hizo la vida imposible, y al hacerlo, el cónsul no va a recuperar su cuerpo, a llorar, a lamentarse, no, va a desaparecer la evidencia para que no quede mal José Vasconcelos. Entonces dices, ¿qué está pasando? Y ahora pasa lo mismo. No hemos cambiado en eso. Sí hay cosas que hay que congratularse de que ya no pasan, pero seguimos en el mismo patriarcado, la misma madera de estructura. Entonces, yo pienso que Elena Garro le faltó la crítica mexicana. Ojalá hubiera habido un esbozo de crítica. En el extranjero, Elena tuvo mucho el aprecio de, pues, escritores como Bioy Casares, ¿no? Los escritores del momento. Pero también influyó ahí Octavio Paz con su cizaña, con su presencia, etcétera. Y cuando vivía en Europa, lo que podemos ver a través también de esos documentos que rescata Patricia es que la mano del patriarcado en el mundo diplomático pues fue igualita, ¿no? Le hicieron la vida imposible, las aislaron a las dos. Y mira lo patético que es, que no solamente se ensañó, porque muchos patriarcas quieren a sus hijas. La hija es así como la suegra es una institución, también la hija, ¿no? La hija del hombre, del papá. Y este descarado, desgraciado, ni siquiera su hija la quiso. Y no solamente él, porque cuando Elena Paz muere, y ya su madre, que fue su única aliada, había muerto, nadie de los intelectuales mexicanos fue a su entierro. Fue un entierro desolado. Cuando dices, ¿qué pasó aquí? Y los escritos de esos desgraciados son impresionantes, al punto de decir que Elena Paz Garro se murió para opacar el festejo que tenían pensado para celebrar a Octavio Paz. Y tú dices, ¿de veras? O sea, como dicen los gringos, ¿really? ¿Eso pasó? O sea, Elena despertó un día y dijo, hoy me muero para fastidiar a mi papá. Entonces yo pienso que, que fue muy desafortunada su vida, su encuentro. No sé cómo, trato a veces de imaginarme cómo hubiera sido la vida de Elena si no se hubiera casado con Paz, pero como yo he leído a tantas escritoras, ahora me doy cuenta que si no se hubiera casado con Paz, pues se hubiera casado con Ricardo Guerra, con Pedro Coronel, con cualquiera, que hubiera sido igual su vida. Yo pienso que el país no está listo para las mujeres. Y respecto a comparar a Elena Garro con Sor Juana, yo pienso que seguimos en los tiempos de Sor Juana.
Elena Garro nunca se hubiera ido a recluir un convento para salvarse, pero sí la obligaron a irse del país y también casi casi la obligan a decir yo la peor de todas, ¿no? O sea, de veras, ese tiempo en que estuvo en Cuernavaca, esa vida tan lamentable, ese final, y ahora te voy a decir que me duele menos porque me doy cuenta que todas tuvieron un final así. Ahí, fíjate, la única que no tuvo ese final tan deplorable, y tan largo, porque además todas vivieron largas vidas, fueron Antonieta Rivas Mercado y Rosario Castellanos, que se murieron jóvenes, porque las viejas en México mueren olvidadas. Y además no les dan, ya no digas crédito, valor humano. De algunas, por ejemplo, de Nahui decía, estaba loca. ¿Por qué? Porque vendía sus obras. Pero si de eso vivió toda su vida, de vender sus obras. ¿En qué momento la venta empezó a ser locura? Claro, cuando ya estaba, ya no era la belleza que volteaba las miradas, ¿no? Y en cambio, fíjate cómo se expresan de los hombres. Los hombres siempre son guapos, distinguidos. Bueno, Octavio Paz, además, con ese premio Nobel que ya es hora que empecemos a cuestionar. Y sin embargo, si tú ves, a todos les pasó igual. Fíjate, Martín Luis Guzmán, ¿quién cuestiona a Martín Luis Guzmán? ¿Cuándo alguien dijo lo de Martín Luis Guzmán no es una novela o se lo robó a otras personas? Aunque sí pues, hay la sospecha que se la robó a Nelly Campobello, que confió en él. Y el otro, ¿cómo se llama? El doctor Atl. Cuando la descripción de su muerte es que está ahí en el hospital muriéndose, no sé qué tenía, de haber tenido gota o algo así, y le estaban agarrando la mano y diciendo qué tan grande es. Cuando estaban diciendo de Nahui que estaba loca, que había perdido la razón, o sea, la perspectiva es terrible, terrible. Yo los admiro, pero cuando las leo y leo las biografías tan ricas que ha hecho Patricia, digo, habría que retomar, ¿no? Habría que por lo menos empezar a hacer esa crítica que nos falta hacerla. Volver a mirar a los hombres en lo que valen, pero también por cuanto no valieron. Entonces, eso nos falta. Claro que sí, mi querida Dolores. Has dicho unas verdades, pero bien honestas, porque, bueno, Patricia ha sido una investigadora de esas insurrectas, de esas mujeres que, desgraciadamente, es lo que yo les decía, miren, sus méritos fueron robados, terminaron su vida de una forma lamentable, que no era justa, y cómo a los por los que se rodearon, no, ellos estaban pero hasta arriba, con becas, con el recurso económico, con el apoyo para sus problemas de salud. Y ellas cómo terminaron, ay, no están locas, se desviaron su camino, ¿no? Eso me parece tan injusto y hasta la fecha, miren, hasta la fecha sigue sucediendo porque a mí me ha pasado. Entonces yo creo que a muchas de nosotras Exacto. hemos pasado por esos laberintos tan feos, esas batallas que seguimos día con día lidiando con ese patrón enfermizo de la sociedad, que no solamente es de los hombres, sino de las mujeres, que te empiezan a ver, no, mira, vamos también a fregarla, vamos a ponerla en este sitio, los descalificativos, esto no hace nada, bueno, total, que es una cosa contaminada de la sociedad. Y que es lo que precisamente trata este coloquio, de que las mujeres alcemos la voz, de que no nos quedemos calladas, de que aquí encuentren ese espacio para poderse expresar y que digamos ya basta de esto, ¿no? Ya basta. Va a ser muy complicado porque esa educación viene de las propias madres. Las propias madres educaron hacia sus hijos porque vivieron ese sistema
y lo replican y con las Lo hijas y con repiten. los hijos y vuelve esto, entonces no avanzamos como sociedad, seguimos las Exacto. mujeres en un retroceso totalmente injusto y como país ni se diga, porque entonces hay bloqueos, hay asesinatos, hay una serie de cosas. Bueno, antes existía la Inquisición y a las mujeres muy inteligentes, muy dotadas, muy echadas para adelante, las quemaban vivas. Ahora, pues, qué triste te asesina, ¿no? Es muy lamentable, la verdad. Pero bueno, mira, hemos estado así como que en una intensidad para que vean, mis queridos amigos lectores, que no es fácil el camino, que aquí es el decir, bueno, mira, está la doctora Patricia, la doctora Dolores, que han pasado muchos procesos de su vida para poder llegar a consolidar estos proyectos. No es nada más el trabajo de investigación, sino con todo lo que hay detrás que no se nombra y que sucede y que nos parte el alma, pero así con el alma partida tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar porque andan buscando cómo te siguen restando, cómo invalidamos lo que esta dice, qué le pasa. Entonces, son odiadores profesionales, así yo les llamo, odiadores. No tienen en su alma otra cosa más que odio, porque ni respeto, para empezar. Primero respeto. ¿Cómo enfrentar a una mujer así? Eso habla de ser muy canalla. De exponerla en un lugar público, de exhibirla, de sobajarla. ¿Qué le pasa, señor? Pues usted qué madre lo crió, qué madre lo parió. Ahora sí que la verdad, perdón que me exprese así, pero es una realidad de nuestro país. Y bueno, para concluir esta entrevista, va esta pregunta para ambas, ¿verdad? Miren, ha sido esto, la verdad, muy, muy significativo para las escritoras que nos están escuchando. Ahorita hay escritoras de España que está, por ejemplo, la escritora que tiene un colectivo, Carmen Bedia, dice, agradezco mucho esta entrevista y que me hayan invitado porque me interesa mucho, soy apasionada de Elena Garro. Soy apasionada de Elena. Ella es Carmen Dorado Bedia y ella es presidenta de un colectivo de escritores allá en España. Entonces, esto es muy significativo para que entendamos esa otra faceta de que como mujeres seguimos así, derribando muros que nos ponen día con día y cada vez los quieren poner más altos y nosotros estamos escalándolos, trepándolos y nos los saltamos. Entonces, sí, dime. Yo quiero decir algo de esos muros que derribamos, porque cuando empezamos dijiste que estamos no, no sé si lo dijiste, que estamos en diferentes ciudades. Y de San Diego a Nuevo México son 13 horas por lo bajo en auto. Y si vas en avión te puedes tardar hasta 2 días. Y de San Diego a Hermosillo son 9 horas y te vas directo. Pero lo más probable es que te tardes hasta un día en llegar. Y el avión cuesta como si fueras a París. Sí. Entonces, es un milagro que estemos conversando en el mismo espacio. Y efectivamente las redes han abierto eso, porque fíjate, que nos estén escuchando en Cancún, en España, y que se cree este diálogo. Nosotros hemos hecho muchos diálogos como este y es muy rico descubrir a mujeres más jóvenes, mujeres que están leyendo a Garro y que están leyendo a otras escritoras. No solamente mexicanas, de todo el mundo. Entonces yo creo que sí, que no hay que darse por vencido, aunque es muy difícil, muy difícil. Yo las veces que traté de volver a México, acabé con una mano atrás y otra adelante, como se dice. No triunfé jamás en volver a México. Y si sigo viva es porque estoy fuera, porque todavía cuando tomo un avión a México me pregunto si voy a regresar. O sea, no, no. México es un país muy difícil, muy difícil. Sí, mira, desgraciadamente en nuestro ámbito de la literatura, como lo mencioné al principio, sigue existiendo mucho esa situación, esa violencia, ese como, no piensas como yo, no entraste al molde, mija, ya no estás aquí adentro, entonces te desacredito, estás como loca, esta está alucinada, es más, se debe a mí.
Y es una mentira, es una falsedad, porque el trabajo lo hacemos nosotras. Nosotras ahora sí que le sudamos, fuimos y barrimos, trapeamos, pusimos todo el escenario para lograrlo. Trabajamos horas, nos preparamos, estuvimos aquí y allá haciendo mil gestiones. Entonces, cuando te quieren desacreditar, eso es lo injusto en la vida. Y que a lo largo de la historia sigan poniendo en esa línea del tiempo una aberración, eso es lo que no es correcto. Entonces, por eso hay que conocer que también, como escritoras, desde que estamos siendo tan valientes en exponer nuestros poemarios, porque a mí me gusta escribir poesía, y entonces estamos exponiendo, ya va a haber otro que va a estar burlándose de qué está escribiendo esta autora, qué se le ocurrió, está como loca y alucinada, ¿no? Etcétera. Pero sigue existiendo esa violencia y no le voy a poner otro nombre porque así se llama, violencia de género. Violencia de género. Eso es lo que sucede hasta la fecha. Y bueno, pues vamos a la última pregunta ya para despedirnos de nuestras invitadas tan generosas con su tiempo, tan amables que pudieron otorgarnos pues este evento que ya viene en pocos días y que les recuerdo a las amigas que estamos todavía recibiendo sus inscripciones y sus composiciones acerca de Elena Garro. Así es que por favor inscríbanse, es un evento gratuito, es nada más aquí de la voluntad de unirnos un grupo de escritoras y seguir alzando la voz y estar en esa sintonía, de verdad sintonía que se requiere de decir, miren, aquí estamos unas mujeres decididas, valientes, quizás en nuestros tiempos pudimos haber pasado miedo, pero jamás nos dimos por vencidas, aquí estamos y vamos a seguir adelante, ¿sí? Adelante siempre. Bueno, esta pregunta dice así, va para Dolores y va para la doctora Patricia, vamos a empezar por Patricia para concluir y después ya nos despedimos de nuestra audiencia. En la vida de Elena Garro, ¿verdad? Por todo lo que hemos investigado, lo que ha investigado la doctora, lo que hemos leído acerca de ella, nos invita a la reflexión sobre la libertad, la memoria, la identidad femenina, pero también esa crítica social. ¿Qué mensaje dejarías a las mujeres escritoras del mundo que han sido víctimas de la opresión y del sistema patriarcal? Patricia. Está apagado. Bueno, pues yo creo que ya lo has expresado muy bien, Odette, y también Dolores, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que no hay marcha atrás, ¿no? Que tenemos que seguir derrumbando esas murallas, seguir adelante, porque si no, gana la sociedad patriarcal, y no podemos permitir que la sociedad patriarcal siga ganando las batallas, ¿no? Así es que yo creo que queda perfectamente expresado por lo que ustedes ya han comentado. No hay marcha atrás. Yo creo que una vez que iniciamos el camino a contracorriente, digamos, en contra de en contra de lo tradicional, en contra de los roles opresivos, que hay muchas mujeres que se adhieren a esos roles porque es más cómodo, ¿no? No te implica que te critiquen, incluso que te exilien de tu propia familia, que tu matrimonio no marche, digamos, mm, calmadamente, ¿no? Porque si vas en contra de los roles tradicionales, pues estás en un combate, ¿no? Con tu marido, con tus hermanos, con tus hijos, etcétera. Pero yo creo que ya una vez que rompes con esa vertiente tradicional, es muy difícil dar marcha atrás, a pesar de que pues sí, es un trabajo muy doloroso, definitivamente, lleno de obstáculos y lleno de atropellos, vejaciones, insultos, agresiones, pero creo que podemos dar el combate nosotras también, ¿no? Y salir adelante. Creo que ustedes lo han expresado ya muy bien. No podemos dejar que
que la sociedad patriarcal siga ganando terreno. Así es, muchísimas gracias, querida doctora. Y bueno, vamos con nuestra amiga Dolores. Adelante, Dolores. Bueno, yo soy más pesimista, ¿eh? Porque yo estoy viviendo lo que yo estoy viviendo. Se me presenta a mí como un retroceso. Yo pienso que las mujeres no debemos de dar por hecho que ya votamos o que ya llegamos o que ya la hicimos. Yo no, por ejemplo, yo de joven pues no viví discriminación. Yo estudié en una gran escuela y viví en la Ciudad de México, en un ambiente privilegiado. Pero a medida en que he ido avanzando y diciendo y peleando, he encontrado que las cosas van en deterioro. Y la peor edad, eso lo afirmo, un poco como ese también machista de Sabina, la peor edad es la vejez, porque la vejez realmente es una edad en que se escribe discriminación por todas partes. Entonces no hay que dejar de luchar, no hay que Ujú. dar por sentado nada. Ya. No es cierto que hemos avanzado, es como una especie de espiral Sí. que a veces te agarra eh, con el buen aire o con el buen viento, pero también te sacude Sí. y puedes estar arriba y llegar al suelo. Yo cuando vine a Estados Unidos la última vez que dejé Zacatecas sin nada, decía, bueno, pues ya aquí me quedo, que ya a dónde voy, ya aquí me quedo. Y ahora otra vez estoy empezando a pensar, ¿y a dónde me voy a ir? Porque aquí las cosas se están poniendo feas también. Entonces, no hay que dejar esos espacios de comunicación, de expresión, y escribir tampoco es solamente la labor editorial. Si Mm. las editoriales no te publican, tú sigue escribiendo. Sí, La sí. experiencia de la escritura. Fíjate lo que Elena Garro hubiera perdido si Mm. efectivamente por la presión de las editoriales hubiera dejado de Ujú. escribir, Sí. porque tampoco hubiera sido bailarina de circo. Entonces, ¿quién sabe a qué se hubiera dedicado Elena Garro para sobrevivir si no hubiera sido escribir? Sí. Entonces, escribir, jóvenes, y leer. Ujú. Leer. Todos esos que te quieren convencer ahora de que ay, el libro ya pasó de moda, el libro ya Ujú. son demasiado voluminosos o toman demasiado tiempo. No, 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 no. Leer, leer y Ujú. escribir o el arte que quieras, ¿no? Sí. La forma de expresión que quieras. Y Mm. finalmente la vida, pues cuando se acaba la vida y te vas, el legado no depende de ti. Ujú. Depende de aquellos con quienes hagas alianzas Ujú. y quienes crean en ti. Porque a veces los hijos Ujú. rápidamente, pum, 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 se deshacen de tu imagen, de tu presencia, de tus Sí. cosas. En cambio, son tus Ujú. lectores o tus seguidores o tus amigos quienes van a encargarse de tu legado. Entonces, Ujú. ten eso en cuenta también. Claro. Me encantaron estos consejos que nos dejan, rodearse de gente que nos sume, no que nos reste. Y si el grupo es más pequeño, no importa, así estamos bien. Así es nos dejas de mensaje. Les agradezco con todo mi corazón su tiempo. Ha sido una entrevista muy nutrida, maravillosa, y son mujeres resilientes, valientes, que han sido capaces de superar sus obstáculos, y reconozco ese poder interior, porque tienen una luz única. Y así debemos de pensar todas las mujeres. Es un recordatorio de que todas somos capaces y suficientes para lograr lo que nos propongamos. Así hay alrededor miles de situaciones y adversidades, hay que seguir adelante. Con esto nos despedimos, les agradezco mucho y bueno, pues vamos a activar nuestro micrófono para decir hasta pronto, amigos. Si quieres decir nada más Gracias. una despedida así rápido, Pati. Muchas gracias, Odette. Especialmente muchas gracias a ti por llevar a cabo esta labor que lo sabemos, es una labor
que toma no solamente tu tiempo, tu energía, que nos desgasta, pero que es una labor, que es tu legado y que nos enriquece a todos. Muchísimas gracias, Odette. Muchas gracias y a todos los que nos siguieron en este programa y éxito para ese sexto coloquio y bueno, que sigan llegando más propuestas. Gracias, Odette, y gracias a nuestra audiencia. Un placer. Yo Muchas gracias. también, muchas gracias, Odette, y muchas gracias a los que nos están escuchando y sobre todo a los jóvenes que están tomando la batuta y leyendo y escribiendo y recuperando esos materiales. Sí, claro que Gracias. sí. Bueno, pues nos despedimos, queridos amigos. No dejen de estar pendientes de nuestra página para nuestras actividades. Que tengan todos un feliz domingo y hasta pronto. Disfruten mucho a su familia. Hasta pronto.